Cordial saludo. Hoy estamos aquí con las compañeras Olga Yulisa, Laura Samaria, Judy Vanessa y quien les habla Emma Alexandra para realizar un conversatorio desde la materia de psicología política. Es un conversatorio dirigido a nuestra tutora Marta Cecilia Ocampo Ochoa. Tenemos una pregunta con el cual vamos a iniciar. ¿De qué manera, vamos a iniciar este conversatorio, de qué manera el análisis crítico del discurso contribuyó a mostrar elementos políticos dominantes en los discursos de la participación de la organización comunitaria? Entonces, con esta pregunta iniciamos. Tenemos algunas ideas donde vamos a hablar precisamente de esa ideología, de esa política, de esa influencia, entonces de esa participación. Me gustaría como iniciar, compañeras, hablar un poco sobre ese análisis crítico de ese discurso y cómo ese contribuye a mostrar elementos, como dice la pregunta, ideológicos y políticos dominantes, ¿no? Porque sí, de alguna manera eso permitió analizar cómo las personas expresan sus opiniones, sus ideas, esas posturas frente a esa democracia, ¿no? A esa participación política, a ese voto consciente. Entonces, a través del conversatorio, desde mi parte, pues personal, de ese conversatorio con la comunidad deportiva que realicé, se pueden evidenciar de alguna manera esas posturas que tienen, ¿no? Frente a esos temas de democracia, esa participación. Entonces, pude ver cómo cada uno tenía diferentes formas de pensar, ¿no? Cada una de ellas, según sus experiencias, según sus vivencias, según su familia, según lo que han recibido. Entonces, de esa manera interpretaban ellas esa realidad que viven, ¿no? Entonces yo relacionaba esto como sobre la guía y las lecturas que también, la lectura que estaba allí, que es muy importante precisamente haber entrado como a conocer eso, porque ese análisis crítico de ese discurso explica sobre ese lenguaje. Entonces que el lenguaje entendí como no sirve solamente para comunicar, ¿no? Sino que influye en gran manera en cómo las personas tienen esas ideologías, ¿no? Y esas posiciones políticas. Entonces es muy importante esa parte porque durante ese conversatorio se evidencia aspectos como esa participación y esa importancia de informarse antes de votar, no dejarse solamente llevar por lo que dicen otras personas o de alguna manera en los medios, ¿no? Entonces también podía observar que esas opiniones y la manera como hablan se reflejan esas influencias sociales que tienen y esas políticas, porque muchas veces esas personas construyen esas ideas a partir de esas noticias, de las redes sociales, de las conversaciones que tienen dentro de la comunidad, vecinos. Entonces, eso demuestra cómo ese discurso realmente puede influir en la forma en que las personas piensan, en que sienten, en que actúan frente a esas diferentes situaciones del país, ¿no? Entonces, realmente a mí esa actividad me permite comprender cómo esa participación, el diálogo comprometido con esa palabra y ese análisis de la información son muy importantes para fortalecer realmente esa democracia y promover de alguna manera en mí ese voto también consciente, ¿no? Y crítico aquí en nuestro país, en Colombia. Entonces, esa es mi opinión frente a ese análisis crítico del discurso, compañeras. Bueno, digo, el análisis crítico del discurso es como una lupa especial que usamos para ver más allá de las palabras que decimos. Por medio de esto nos ayuda a entender y a descubrir qué creemos realmente. Aunque todos queremos mejorar la democracia, la lupa nos muestra que cada una de nosotros, las personas, los integrantes, los individuos, creemos en cosas un poco diferentes, como la clave para lograrlo. Por ejemplo, yo personalmente creo mucho en que la información y la educación son lo más importante. Mi idea es que la gente sabe más votará mejor. Esta es mi ideología principal. Otra persona podría creer que lo más importante es participar en el barrio para ver que las cosas se hagan. Ideología es haciendo cosas pequeñas, la gente se da cuenta de lo importante que es su voto. Eh,
¿Qué damos por hecho o qué no decimos? A veces al hablar no nos damos cuenta de que estamos asumiendo ciertas cosas o dejando de lado otras. La lupa del análisis crítico nos revela, por ejemplo, que en la charla casi todos hablamos de cómo los ciudadanos deben ser más críticos y cómo los políticos deben de mejorar. Esto nos hace ver, darnos cuenta por hecho de que la es normal. También al enfocarnos tanto en la información y el voto, puede que no hablemos tanto de por qué hay gente que no tiene ni para comer o de cómo los medios a veces nos engañan. La lupa nos hace notar ausencia en la conversación. El análisis crítico nos ayuda a darnos cuenta de que, aunque todos hablamos de lo mismo, democracia y voto, cada uno tiene una receta secreta o una forma preferida de reelegir las cosas. Esto se nota en las palabras que usamos, en lo que enfatizamos, en lo que sin querer dejamos de mencionar. Estas recetas secretas son las ideologías o ideas dominantes que cada uno tiene en su cabeza sobre cómo funciona el mundo y cómo debería funcionar. Siguiente, compañera. Buenas tardes, compañeras. Em, para concluir lo que terminó de decir mis anteriores compañeras, considero que el análisis crítico del discurso nos ayuda a comprender cómo el lenguaje y la forma en que se transmite la información pueden influir en la manera en la que las personas piensan, actúan frente a temas sociales y políticos. También además nos permite identificar las ideologías y los intereses y relaciones de poder que muchas veces están presentes en los medios de comunicación y en los discursos que escuchamos diariamente. También, además de este análisis, también se fortalece el pensamiento crítico, ya que invita a las personas a reflexionar, cuestionar y analizar la información antes de aceptar una opinión como verdadera. Pues finalmente este tema es muy importante porque contribuye a formar ciudadanos más conscientes, participativos y capaces de comprender mejor la realidad social y política de su entorno. Muchas gracias. Cordial saludo, compañeras. Pues teniendo en cuenta lo que mencionan en las lecturas y también lo realizado con la comunidad, acerca de que el discurso permite evidenciar relaciones de poder e ideologías presentes en los diferentes contextos sociales y políticos, yo considero que el análisis crítico del discurso nos ayuda a entender que las formas de hablar y las maneras en las que nuestra comunidad nombra los problemas sociales no es algo simplemente neutral, no es algo que se quede ahí, sino que están vinculadas con las relaciones de poder y las inconformidades sociales. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy trabajando con la Junta de Acción Comunal del Barrio Modelo aquí en el Bordo Cauca. Y en el conversatorio realizado, las personas manifestaron cosas como que el gobierno no hace nada por el barrio ni por el pueblo en general. También manifestaron cosas de que los políticos siempre prometen cosas en época de elecciones, pero que después no cumplen con eso. Y creo que eso está muy relacionado con lo que mencionaba la compañera Emma, de que si la gente se queda simplemente con lo que escucha, después ni siquiera votan a conciencia. O sea, si alguien escuchara esto y en lugar de informarse e investigar acerca de las propuestas que hay para realizar aquí en el municipio, va a tener una ideología muy negativa y no va a votar a conciencia. Bueno, a partir de todo esto, se pueden identificar elementos ideológicos y políticos relacionados con la desconfianza que tiene la comunidad hacia las instituciones políticas. También considero que el análisis crítico del discurso permitió comprender cómo estas experiencias y problemáticas de la comunidad influyen en la manera en que las personas interpretan la realidad social y expresan sus opiniones frente a quienes tienen el poder o toman decisiones dentro de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera.